En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras, la máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Well, I'm an imaginative writer, obviously, and I think to be able to exercise an imagination over a long period of time, as I have done, one's got to be very well stocked in one's childhood with experiences of a pretty radical kind. And I think I was fortunate in my own case that I did have an extraordinary childhood. I think if my parents had decided, say, not to go out to China in 1929, and I'd been born in a suburb of Manchester, I might never have become a writer at all. It's very hard to say. But I think in my own case, the very strange and exhilarating, and in some ways very cruel world that Shanghai was, fed my imagination. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. 2002 arranca La Máquina de Pensar aquí en Radio Uruguay con Jorge Pozzi en controles de emisión, con el Flaco Germán en la puesta a punto y con James Graham Ballard hablando ahí en una entrevista del año 1986, hablando de su infancia y hablando de cómo lo marcó, ¿no? De ese cruel mundo. Él dice en un momento, le preguntan en una entrevista si el haber nacido en Shanghái en 1930 en China lo marcó ahí en la previa a la guerra, ¿no? Segunda Guerra Mundial. Y dice, sí, me preparó para el apocalipsis. Así nomás dice. Y entonces para las situaciones extremas, y eso obviamente de alguna forma puede haber marcado su imaginación. Para hablar de Ballard, para hablar de una novela que sacó en Bolivia, damos la bienvenida aquí a Ramiro Sánchez. ¿Cómo Hola, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Ramiro? Bien, por suerte, bien. Ayer estábamos hablando con Mercedes Rosende y hablamos con Mariana Casares. Una sacó una novela en Mujer Equivocada en Argentina y la otra sacó un libro de cuentos, una antología erótica femenina en Brasil, en San Pablo, hace poquito. Y en el caso tuyo, este libro, El Orden del Mundo, salió en julio en Bolivia. Sí, y fue escrito este año incluso. Uh-huh. Fue una cosa está firmado en junio. Instantánea. O sea, salió, terminaste en junio y salió en julio. Fue como una carrera y todo. Pero ¿y cómo fue en este caso? ¿Cómo te vinculaste? Bueno, en realidad todo empieza hace como 3 años que Juan Manuel Candal, cuando tenía la editorial Reina Negra, que me había publicado una novela, él quería publicar un libro de Liliana Colanzi, que es una boliviana, excelente, un libro muy bueno que se llama Vacaciones Permanentes, y había un tema de derechos con la editorial original, que era El Cuervo, ¿no? Y se contactó con Fernando Barrientos, que es el editor de El Cuervo, y bueno, no hubo problema, salió la edición argentina del libro de Liliana, etcétera, etcétera, etcétera. Y Juan le mandó por correo físico los libros que tenía su editorial hasta ese momento, y ahí estaba el mío, que a Barrientos le gustó. ¿Cuál era, Lineal ese? No, ese era Nadie recuerda a Mlejnas, que hace poco subiste un audio. Exactamente. Ahí está. Y bueno, ya a Fernando Barrientos le gustó y me escribió y surgió la idea, en su momento la idea era editarlo allá, una versión corregida, etcétera, pero en Bolivia de ese libro. Y pasó el tiempo, no se fue concretando, yo lo di por como uno de esos proyectos que das por perdido. Sí. Y me volvió a escribir hace un año, vamos a ponerle Barrientos, para decirme que querían sí publicarme, pero que en lo posible un texto inédito, para tener ellos los derechos, etcétera. Sí. Y yo le dije, mira, no tengo nada libre, pero estoy con un proyecto de novela, si me bancás unos meses. Y así fue, o sea, la dejé, la empecé en diciembre o noviembre, no me acuerdo ahora bien, la dejé y la retomé por febrero o marzo, la terminé, le di un tiempo, la corregí, fue todo un poco apurado, yo en su momento estaba medio inseguro, pero bueno. Sí, se nota la velocidad, por lo menos en la novela. Vos cuando me la comentaste dijiste, es una novela ballardiana, y de hecho al final de la novela
se dan gracias, entre otros, a distintas influencias, pero se Sí. menciona a Ballard, bueno, se menciona a Foucault, la otra, pero aparte hay cuestiones muy específicas de Ballard. Bueno, ¿no? en realidad La novela. la idea original de la novela era tener a un personaje en una isla de basura, Ujú. en el medio del Océano Atlántico, que en el Océano Atlántico al norte hay un vórtice de corrientes marinas donde realmente, esto es así, se da como una dispersión de basura, digamos, ¿no? Hay basura flotando en el agua en una densidad mayor que en otras partes del océano. Ahora, de ahí me pareció fácilmente extrapolable a una isla, donde esa basura está formando vamos a llamarlo una especie de iceberg de basura, que flota, etcétera, etcétera. Entonces ahí me di cuenta que en realidad fue como instantáneo, como fan de Ballard que soy y seré, eso era me acordé enseguida de La Isla de Cemento. La Isla de Cemento. Que es una novela de Ballard sobre un tipo que queda varado en una especie de cruce entre autopistas. Esto es en autopistas, a Exactamente. nivel urbano, pero Claro. está ahí en ese Es como- cruce. claro, es no lo que puede hace- salir de esa digamos, No, especie de... y reconstruye encrucijada. el Robinson Crusoe. Y aparte todas las novelas de Ballard tienen algo de personaje que queda varado en una situación extrema y en vez de reconstruir la civilización como Robinson Crusoe, lo que hace es abrazar la catástrofe. Sí, ¿no? sí, Como- sí, se deja llevar, como en el Exacto. mundo sumergido Exactamente. también pasa El final. esto, pero aparte del mundo sumergido están muchas veces en edificios que están inundados, sumergidos, eso no lo contamos, pero podemos contar, el mundo sumergido es el cambio climático, ¿no? Hay 50 grados, Se derriten los polos. se derriten los polos, Londres se llena de agua, está todo bajo y esta gente Iguanas, y reptiles. claro, cambia todo, se hace tropical y esta gente en vez de ir hacia el norte, ¿no? Para tratar de, buscar un poco de frío, no sé qué, por alguna razón que no se saben. No, algunos quedan como en un lugar intermedio donde más o menos llevan una vida hasta que se les complica y algunos dicen, bueno, sí, vamos al norte y el protagonista en particular hace lo contrario y se Van va al sur, Ecuador, van al Ecuador, y ir al Ecuador es ir Morir. hacia morir, hacia el calor, digamos, porque la jungla, la humedad, digamos, toda la metamorfosis natural, ahí es mucho más Claro. extrema. ¿no? Bueno, entonces justamente con ese procedimiento que me parece que es balardiano, o sea, digamos, el abrazar el desastre en lugar de tratar de recuperar la vieja civilización, me di cuenta que con esa idea que tenía podía terminar perfectamente en una novela balardiana en ese sentido. Pero bueno, finalmente lo que hice fue escribir el reverso de esa novela. O sea, en la novela, la historia lineal, vamos a llamarla, del Sí, tipo sí. varado en la isla no está. No en está, realidad. no, falta. Claro, y Falta, en la se nota, habla, sí. en la nota final a la que aludís, digo un poco eso, que de última, tomando el orden del mundo, no sería difícil escribir su reverso, que es una novela más tradicional, y en realidad ambas tienen algo de Ballard, me parece, porque no creo que Y se de pueda Robinson lograr tan Crusoe, fácilmente. ¿no? Exacto. Digo, sin más convencional en el sentido de Robinson Crusoe, del hombre que está ahí. No, que más tiene que convencional tratar en de- el sentido de una narrativa que exponga una anécdota. O sea, que en realidad todas estas de Ballard hacen eso, digo. Esta etapa de Ballard no era especialmente, en las novelas al menos, experimental como sí podría ser Crash, que es una trama más bien iterativa, o la exhibición de atrocidades, o bueno, toda la literatura más experimental de Ballard. No, bueno, hasta Crash, digamos, hasta la exhibición, sus novelas son relativamente decimonónicas, en ese sentido, ¿no? Sí, 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 en la exposición de la trama, ahí está. En una trama que va avanzando. Por supuesto, él dinamita todos los preceptos psicológicos de la novela decimonónica, como dice en el prólogo de Crash, por otra parte. Obviamente ahí sí se aparta, pero en la exposición de los hechos creo que son novelas donde él todavía está inmerso en esa linealidad, digamos, que luego hace lo que quiere. Claro, después él dice que bueno, eso lo leíamos un poco ayer, que la ficción ha invadido la realidad de una forma tal, lo dice en el año 73, que los escritores tienen que inventar la realidad. Claro. Y entre otras cosas, como no saben exactamente qué es la realidad, inventarla, se plantea de que el escritor no sabe exactamente hacia dónde va. No, claro, él habla de los escritores como que lancen hipótesis con una vocación. Eso es muy interesante, digo, muy, muy interesante. Digo, justamente venía en el ómnibus releyendo un poco ese prólogo. Esa es la parte de como pensador, ¿no? Bueno, es que Extraordinaria. en él estaba muy, muy unido eso. Si vos te fijás, hace poco salió, en el 2010, creo que fue 11, salió un libro que compila todas las entrevistas, Ajá. que se llama Metáforas Extremas. Es una frase tomada del prólogo de Crash, de hecho. Y si las lees todas, yo me armé de valor porque no es del todo fácil leer un libro de 500 páginas de entrevistas, y lo leí. ¿Ese está en inglés? Sí, Porque hay uno que está en Autopsia español. para la vida cotidiana, es una selección. Sí, que hay una selección Es en una Argentina. selección, Sí. Esta las tiene todas, todas. Y están en inglés, bueno, solo en inglés por el momento. Y casi no habla de literatura. O
O sea, a Ballard siempre de algún modo lo contactaban para que hablara del mundo, de la sociedad, de la cultura, de la civilización, la tecnología. O sea, y él va mechando sus novelas, pero justamente como ejemplos, digamos. Sí, él habla como una especie como de especulación fantástica, Exacto. por decir algo, Narrativa. de investigación narrativa para Exacto. tratar de ver qué es lo que está ocurriendo en la sociedad, que no es tan Exactamente. fácil decirlo, ¿no? Eso es, Por lo que, son eso es hipótesis. lo que a él le interesa, como escritor, me parece. Y eso prueba que, o sea, es muy raro, de hecho, encontrar un escritor que en sus entrevistas no habla prácticamente de literatura. Ahora, eso es difícil verlo en las propias novelas, ¿no? No es tan claro. No, así. obviamente, Él como cuando escribe, habla claro. tiene una cosa súper cristalina, digamos, es decir, cuando piensa, es lo que decía Marcial Souto ayer, que era una máquina de decir cosas inteligentes, ¿no? Claro. Todo inteligente, y te va... Por ejemplo, ahora está viendo una entrevista y él termina diciendo algo así como que me sorprendió porque, a ver, te lo quiero mostrar porque incluso hasta lo que estamos haciendo ahora, ¿no? En Uruguay, digo, el tema de las elecciones, dice así: en el Reino Unido es imposible un cambio radical porque ahora que la política, la iglesia y la monarquía han perdido toda autoridad, el consumismo lo gobierna todo. Entonces, no creemos en nada y nos creemos todo. Sí, sí. Y bueno, uno puede pensar de eso, de darle mil vueltas, y es solamente una frase de una respuesta, ¿no? Sí, es lo mismo que pasa con el texto de introducción a Crash que él escribe en el 73. O sea, vivimos en un mundo gobernado por ficciones de toda índole, la producción en masa, la publicidad, la política conducida como una rama de la publicidad. O sea, Claro. Y sigue. Yo con uno de esos ítems, ¿cuánto podríamos hablar? Y esto es un párrafo más en un prólogo de 6 páginas, que es el prólogo de una novela en realidad. Que ayer Marcial Souto dijo que no lo escribió él exactamente. Lo que fue el editor francés fue a vivir, estuvo 2 días uniendo palabras. solamente tomando apunte de lo que iba diciendo sin parar bala, Claro. y lo que hizo fue un resumen. Por eso es muy parecido a algunas entrevistas. Claro, es que justamente es igual. Y es el único prólogo para la versión francesa Claro. que lo hizo Sí, este hombre. pero son frases que encontrás en todos los prólogos, Sí, en sí, todas sí, las sí. entrevistas. Esa quiero decir. idea de que, por ejemplo, la ficción, en el sentido que como todo está gobernado por el marketing, la publicidad es todo, hay una especie de puesta en escena que invade la vida cotidiana, Exacto. invade los medios. La ficción invade la realidad y hay que tratar de inventarla o descubrirla. Sí, igual, no llegó a ver, bueno, no llegó a ver, si habría que ver si Sí, qué las dijo los redes realities y Bueno, él y dice redes sociales. en esta entrevista en cuanto a el tema del consumismo, lo que dice es que que la clase media está constreñida ella misma en un modelo para tener auto, de un modelo de entretenimiento, en un modelo, y si estamos cruzados por entretenimiento que nos cuestionan a nosotros mismos constantemente. O sea, nunca llegamos a dar el tope. Entonces, por lo que él dice que no hay libertad. Antes había dicho una cosa sorprendente, que no hay futuro. La muerte del futuro. Eso es brutal, que te diga que no hay futuro porque tiene miedo de que ya esté todo hecho, ya esté todo dicho. Sí, él habla como y él también está acá, como después de Hiroshima el pasado, la relación con el pasado es completamente diferente y pronto también desaparece la relación con el futuro y él habla de vivir en un presente impostergable, una cosa completamente... Y en realidad ese es el escenario, llamémoslo psicológico de casi todas sus novelas. Después, uniendo con lo que vos decías recién, que claro, uno lo lee en una entrevista o en este prólogo o en algún ensayo, como los tiene, y parece muy claro, y en las novelas hay que buscarlo, pero Sí, sobre no, todo claro. está como en un clima, digamos. ¿No? En las últimas... Hay hay un un problema como de crisis existencial, Sí, sí. o no hay paisaje. Por ejemplo, una de las cosas que le preguntan es si el paisaje exterior es el paisaje interior. Bueno, él hablaba mucho habla de abolir, por ejemplo, la distinción psicoanalítica entre contenido latente y contenido manifiesto. ¿Eso cómo sería? A ver, Está en el prólogo, o sea, la idea con lo que él llama el mundo, el espacio interior, confundido con el mundo exterior, o sea, tomar elementos de digamos, en un sueño un micrófono puede ser otra cosa. Sí. Bueno, pero en la vida real el procedimiento balardiano, sobre todo el Ballard de ciertas épocas, de la primera quizá época, el procedimiento era tomar un elemento de la realidad diurna de la vigilia y aplicarle el mismo tipo de procedimiento, de decir, bueno, ¿esto qué es en realidad? Porque si creemos que todo nuestro acceso a la realidad, como diría él, está mediado por ficciones y que en realidad lo que vemos es otra ficción más, quizá nuestro mundo interior, como él lo llama, el espacio interior, es donde están las
verdaderas verdades, digamos, donde está la verdadera realidad. Y ese es el programa del primer Ballard, de la exploración del espacio interior, como él la llama, que también es muy programático en contra cierta ciencia ficción, cuyo lema era el espacio exterior, el ¿verdad? espacio exterior. Lo que yo te decía del espacio interior ese que se ve después en las novelas, y le preguntan también, que así como dijiste de esta de la isla de cemento, que es siempre en lugares que puede ser hoteles, autopistas, Claro. aeropuertos, los famosos lugares que no tienen pasado, ¿no? No, incluso son no tienen lo importante tradición. de esos lugares no es el paisaje, sino su relación con un estado de ánimo o con un estado mental. O sea, en Crash está clarísimo, y incluso en la película de Cronenberg se ve maravillosamente las autopistas, incluso cuando andan por el aeropuerto, en el auto. O sea, ahí lo que importa no es que estén en un lugar físico externo. O sea, el objetivo ahí es plantear esos lugares como si fueran suburbios de la mente de los personajes, digamos. Claro, pero lo que yo te quería decir me parece que tiene que ver con la crisis existencial del occidental en estos momentos, en que no tiene familia, no tiene nada, digamos, ahí no hay pasado, son momentos como de paso, de tránsito. Como los aeropuertos. Como los aeropuertos, el del hotel, la parte turística, o como que le interesaba porque dice que no había pasado ahí, ¿no? Bueno, igual también a él le interesa, uniéndolo eso con lo del futuro que no existe, a él le interesa mucho los balnearios, por ejemplo, y los balnearios y los suburbios, pero en particular los balnearios. Él, en Fiebre de Guerra, que es su último libro de relatos, que es del 91, hay un cuento que describe una especie de inmigración en masa de gente, bueno, la gente que va a vacacionar a la costa mediterránea de Europa, ¿no? Pero se quedan ahí, terminan las vacaciones, y ellos optan por quedarse y empiezan a armar toda una nueva civilización y toda una nueva vida en torno al ocio. ¿Ah? Y eso lo hablaba también en el prólogo a Vermilion Suns, que es otro compilado de cuentos, donde él habla de que en el futuro, dice él, el trabajo será el juego último y el juego será el trabajo. Entonces todas esas ideas van en torno sobre todo a la idea de no tener una narrativa que apunta a un futuro, no hay una dirección hacia nada, estás tirado al sol. Exacto, bueno, es la crisis existencial. Dice, ¿a qué se refiere cuando habla de la suburbanización del alma? Claro. Y él dice, a una uniformización terrible impuesta por una sociedad conformista y en gran medida sin clases. Esta sociedad no está regida por las convenciones sociales como antaño, sino por los dictados de la publicidad, de los grandes centros, de los shopping centers, los grandes centros comerciales de la periferia y de todos aquellos que definen conjuntamente el único modo de vida aceptable. Ya no estamos hablando de las antiguas zonas suburbanas, donde veías moverse las cortinas de tu vecino porque te estaba espiando desde la ventana, donde estar divorciado o haber sido condenado por robar una tienda te llevaba al ostracismo. Ahora vivimos en un nuevo tipo de suburbio en el que estás obligado a tener el equipo correcto para hacer barbacoas, asados, el modelo correcto de TV plasma y la marca correcta de automóvil. Esa idea de pasaje siempre y de estar persiguiendo el instante. Algo que a veces también pasa en Philip K. Dick, ¿no? Es decir, el tema de que la gente está viviendo y no sabe exactamente por qué está viviendo, ¿no? Hay como una búsqueda de sentido. Pero Ramiro, si te parece, vamos después a la pausa y vamos a volver, y ahí podemos hablar un poco más del orden del mundo, de esta novela última tuya, y un poco más ahí de Ballard. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, estamos hablando de Ballard y estamos hablando de El Orden del Mundo, ¿no? El Orden del Mundo con su autor Ramiro Sanchís. El Orden del Mundo, ahora fuera de micrófonos nos desenganchamos a hablar, no sé por qué, de Ballard y terminamos hablando de Tinelli y de los programas de televisión. Porque aparte ayer dijo Marcial Souto que Ballard era un tipo como un investigador en cuanto a que miraba la televisión sin sonido. En el Orden del Mundo a mí se me ocurrió también, tirás muchísimas citas y referencias para todos lados, ¿no? Es una ametralladora de citas y de referencias. Incluso en un momento estás haciendo literatura de la literatura y como muy conscientemente, ¿no? No se sabe exactamente qué se está narrando. Citas hay pocas, hay muchas alusiones y traídas a colación o guiños, o referencias. Claro. Pero citas creo que hay pocas.
Me interesa más trabajar con la alusión y con meterme en el mundo de otros que el juego más moderno, joyceano, de la cita disimulada. Digamos. Ajá, vos decís de no poner textualmente nada, digamos, en el No, lo sentido puedo poner, pero no me interesa tanto. O sea, me parece que es un momento de la literatura, o sea, cierto modernismo, vamos a llamarlo, que se basaba un poco en... lo tengo fotocopiado, es un libro de como 800 páginas que estudia todas las citas disimuladas en el Ulises. Eso es un procedimiento, a mí me encanta, pero me interesa más trabajarlo desde otro lado, del lado de incorporarme a las ficciones ajenas, como por ejemplo hacer un cuento ambientado en los mitos de Cthulhu y referirlo... O sobre el Aleph, por ejemplo, en Las Piedras. Por ejemplo. Y en el caso de la televisión, ya que estamos hablando ahí fuera del micrófono, pensé en Lost. Por supuesto. En Lost, una isla en la cual sí, la gente está en esa isla y en el cual puede haber distintos mundos posibles, alternativos, y quizás se está reiterando esto en la historia y quizás están todos muertos. Sí. Es más, yo estaba convencido de que alguien me iba a decir... pará, te afanaste todo Lost. Y no pasó tanto, pero sí, es más, hay un guiño muy claro al final. La novela tiene una tercera parte que es un poco distinta a las otras dos, y ahí un personaje que de golpe cree que está metido en una especie de lógica maniquea del bien contra el mal y que el universo entero es esa isla, y bueno, eso es Lost. Obviamente Lost cuestiona la idea de que el universo sea esa isla, pero porque hay un mundo exterior a la isla, pero bueno, eso es un poco extrapolado. Sí, es que a mí Lost me parece... Y Lost, la duda de si están muertos o no están muertos, yo se lo planteé varias veces, ¿no? Sí, claro, qué es lo que pasa. O sea, ¿no? A mí sencillamente Lost me parece de lo mejor que se ha producido en ficción televisiva, cinematográfica, audiovisual, como quieran llamarla. O sea, sí, no, en ficción ahora. Es un paso adelante que nadie lo logró volver a dar, ¿no? No, hay cosas parciales, pero no, incluso todo el repertorio de trucos narrativos que tiene, y las elipsis, y de los flashbacks, y los flash forwards que eran y los flash sideways que eran hacia realidades alternativas, bueno, todo eso me parece, o sea, increíblemente y sobre bueno. todo lo que tiene Lost, que es muy difícil de repetir, es la idea de ir develando y abriendo cajas, sorpresas. Es que ya no se puede. Cuando abrís una caja, tenés que explicar cómo apareció esa caja, y abrís otra y otra. Lo que muchos tomaron... Decís, pero ¿cómo te vas a explicar la caja número décima? En la segunda temporada de Lost, estamos hablando del año 2005, 2006, no me acuerdo, yo me parecía que lo hablaba con un amigo que era muy fanático, yo recién había empezado, ¿no? Y me había visto tipo maratón toda la primera temporada. Y ya estaba claro que el concepto de solución satisfactoria de la narrativa tradicional nunca iba a funcionar ahí. Era muy difícil explicar todas las cajas que se abrían. Ya en una la y otra segunda vez. temporada era imposible, digamos, o muy difícil. Y lo que hicieron fue deliberadamente seguir abriendo cajas, y abriendo puertas y puertas y puertas. Y algunas sí cerraron, y eso también es interesante. Claro. No dejaron todavía. Porque yo lo que decía también en un momento mientras lo veía, es que nadie se puede acordar de todas las puertas que se han abierto. No, por supuesto, te acordás de las más importantes, claro, o más... Pero a mí lo que me interesa sobre todo es que, o sea, si el procedimiento fuera no cerrar nada, sería más simple. Pero si el procedimiento es cerramos algunas... Sí, las que vos te acordás. Exacto, se vuelve más complejo, ¿no? En el caso del orden del mundo, lo que hay también es como una cierta... referencias a tu obra, ¿no? Bueno, ahí sí. Aparecen una y otra vez, yo que sé, antes de que se nombre a Perséfone ya se veía que... Lo que pasa es que en rigor yo no concibo que yo escriba novelas, yo escribo capítulos. O sea, de Ballard, a Ballard se le criticó varias veces, en plan muy ingenuo obviamente, que siempre escribió la misma novela, ¿no? O sea, se parecen sus cuentos, hay cuentos muy parecidos, el astronauta muerto y mitos de la era espacial, son el mismo cuento, hay un tipo muerto dando vueltas en el espacio, bueno. Pero a mí justamente lo que me interesa es partir de eso y llevar a... Yo en realidad estoy escribiendo una novela sola, lo que pasa es que cada novela publicada, cada libro, cada cuento son piezas de eso. Me interesa lograr eso y obviamente también llegar a un punto de lo interminable, en el sentido que la premisa de que vos tenés un personaje que
se reiteran distintos mundos, y los mundos son distintos y él es distinto, y cada uno de esos mundos puede ser explorado por un cuento o una novela, obviamente no hay una manera de ponerle un límite a eso. Ahí dice, el protagonista se llama Stahl, Claro. y aquí se menciona una novela que yo no la leí, pero me la habías contado, de que él está muerto y va atravesando distintos Sí, universos. esa se va a publicar el 8 de noviembre, la presento en Buenos Aires. Sale Justamente, sale en Buenos ¿Cómo Aires. se llama? Ficción para un imperio. Ficción. Que es una novela que acá yo tomé, el procedimiento está bastante tomado de una cosa que hace Rodrigo Fresán en La velocidad de las cosas, que es un libro que está hecho de nouvelles. Son capítulos, pero son nouvelles, son todas, todas son distintas, todos tienen personajes diferentes. Y lo que cuando lo leí me resultó fascinante es que cada edición de La velocidad de las cosas, tiene como 4 ediciones, añade siempre 1 o 2 nouvelles más. Entonces, ¿Pero el cuál libro sería, es cuál sería interminable. el común denominador de esos novelas? Bueno, hay Digo, una serie de metáforas, como esa de La velocidad de las cosas, que aparece siempre. pero digamos, las historias no están vinculadas de no, ninguna no, forma. tenuemente. O muy tenuemente. Es más bien una cosa de ciertas metáforas. Pero no hay un personaje. No hay personajes recurrentes. En cambio, lo mío sí, o sea, siempre el mismo. Lo que pasa es que no es el mismo porque al tener una historia personal distinta, es una persona distinta. ¿Verdad? O sea, aunque se parezcan, pero si, digamos... Aquí, digamos, en esta novela se basta la exageración el tema de los mundos alternativos. Bueno, ¿no? claro, porque es uno de los temas la idea de la novela. y que ahí también aparece, digo, no se menciona, pero es un poco la idea del jardín de senderos que se bifurcan. Por supuesto, ¿no? por supuesto, ese es el paradigma de cualquier ficción de este tipo. Lo que pasa con el orden del mundo es que en la isla a la que de la que estábamos hablando, pasan ciertas cosas, que el narrador se olvida de lo que le pasó, no sabe cómo, perdió la memoria, y lo único que tiene es un diario, que él teóricamente llevó mientras estaba en la isla. Nunca se sabe bien cuánto tiempo estuvo, ni cómo hizo para comer. Ni si le implantaron recuerdos, ahí también aparece Blade Runner, por supuesto, Philip K. Dick, o sea, en un momento él teme que todo eso sea artificial en ese sentido. Artificial, claro. Bueno, y lo que tiene es un diario que cuando él lo lee, el diario habla de universos paralelos, como sino que en la isla confluyen todos los universos paralelos como si fuera un Aleph. Como si fuera el basurero del mundo. Es el basurero del mundo. Y además de todos los universos. De hecho, esa idea me pareció fascinante cuando la encontré por primera vez en los escritos de Charles Fort, que era un coleccionista de hechos misteriosos. Si viste la película Magnolia, cuando arranca te habla de coincidencias extrañas, bueno, la lluvia de sapos. Sí, de sapos al final, pero eso es cuestiones medias bíblicas. Claro, pero hay un tipo que se llama Charles Fort, que era un escritor que investigaba esas cosas y decía, bueno, como Ripley. O sea, Ripley era más periodista. Sí, bueno, había una enciclopedia del oculto también que salió con El País y donde se decía, ha habido lluvia de langostas, de pescado. El precursor de eso es Charles Fort. Y tiene varios libros que incluso se continúan. Hay una revista que se llama Fortean Times, que yo estoy suscrito en internet, que vive hablando de este tipo de cosas. Bueno, y una de las ideas de Fort, que aparte él mismo decía que no las creía, sino que tiraba las hipótesis como las tiraba Philip K. Dick, digamos, era que en el mar de los Sargazos, o sea, ahí donde está el Triángulo de las Bermudas, donde está la basura esta justamente, hay una dimensión que es el supermar de los Sargazos a la que va a parar todas las cosas que se pierden. Y esa idea en realidad está en Luciano de Samosata, o Samosata, no me acuerdo cómo se pronuncia, Samosata, que habla justamente de cómo en la luna están todas las cosas que se pierden. O, por ejemplo, también en el Orlando Furioso de Ariosto, van a buscar la razón de Orlando a la luna. Y en este caso van a buscar un soldadito de plomo. Exactamente, que él había encontrado de niños y se lo había llevado a un tío, etcétera, etcétera. Bueno. ¿Eso está en esta novela o está en otras novelas también? Eso está en un cuento que se llama pero aparte vi que en tu blog lo de aviones, aparatos de vuelo rasante, están los aviones, los Stukas y hay un soldadito. Esa es la tapa, claro, o sea que vos leíste la novela en PDF, no viste la tapa. Esa es la novela. La tapa de la novela. Perfecto. Tiene el soldadito. Esa es la tapa, claro. Por eso es claro, ese es el problema, vos la leíste en PDF. Claro. Bueno, eso que está en mi blog es la tapa. Es la tapa. No, yo pensé que eso lo tenías de antes y digo, está haciendo un juego con no sé qué. No, lo que sí, la historia puntual del soldadito está contada en un cuento que se publicó en la página web del encuentro de escritores Ya Te Conté, que es un cuento que se llama 1.72, que también habla de aviones a escala. Y el personaje que
que tiene que ver con ese soldadito también aparece en otras ficciones. Bueno, algo que vincula con Ballard también, digamos, un poco para terminar esta novela, y lo pensé, es esa fascinación por los aviones, por las máquinas. Bueno, originalmente la novela iba a tener como acápite una frase del credo, el What I Believe de Ballard, que creo en la belleza del ala, de todo lo que ha volado, etcétera. Después dije, está medio evidente que la ponga, Claro, no. la voy a sacar. Pero aparte esa vinculación con la máquina, digo, él era fanático del surrealismo, y yo pensé en el futurismo, también esa Sí, idea de, seguramente. ¿no? de esa idea Bueno, de Lautremont, de la sí. belleza, es un paraguas y una máquina de coser, ¿no? Si vemos un poco en plan biografista, digamos, ya incluso leímos o vemos el Imperio del Sol, ¿no? Ahí está todo el tema de su relación con los aviones, ¿no? Él anda con un planeador y luego encuentra el cero japonés estrellado y ahí encuentran... Bueno, No, y aparte después ve los aviones. él ama, ¿no? siempre Y, los y aviones están Malkovich en todas en la partes. película es un piloto. Claro, pero es que en toda la ficción de Ballard hay aviones, por eso una cosa también muy interesante O que la hizo- máquina, ¿no? En Crash hay autos. Bueno, pero también, si te fijas en la película, cuando Cronenberg mete algunas escenas, que esto no está en la novela, en un hangar, Ah, bueno, eso no está nada. como Claro, referencia a la claro, obra claro, entera. claro. Y bueno, Aparato de vuelo rasante, es un cuento de Ballard. Sí, sí. Y es un cuento sobre justamente una pareja que ve a un tipo que pasa en un avión. O sea, el amor por la aviación es muy balardiano. Y bueno, mi historia personal es más bien de niño, que me habían regalado una enciclopedia de aviones y siempre me gustó. Entonces fue como un encuentro entre algo personal y algo que encontré después en Ballard. Sí, aparte yo creo, digo, que está en Ballard, pero también está, digo, insisto, surcando Sí. la belleza de la mecánica, de la Claro. máquina. Bueno, eso Y es el futurismo. El futurismo, el progreso versus, bueno, Ballard lo que dice es que no hay futuro, ¿no? Pero Ballard hubiese suscrito perfectamente a lo de Marinetti de que un automóvil de carreras es más bello que la Victoria de Sí, Samotracia. Samotracia, sí, Cuando sí, Ballard sí. habla de no le interesan los paisajes naturales, le interesan las carreteras, le interesan y eso está ahí, está en Crash, está en la Isla de Cemento, está en todas partes de Ballard. Bueno, Ramiro, vamos a hablar ahora, después de la pausa, con Martín Cristal, vamos a Bueno, llamar a sí. Buenos Aires. No, gracias por estar acá. No, gracias por invitarme, como siempre. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, ahora en el tercer bloque, amigos de La Máquina de Pensar, vamos a darle la bienvenida a Martín Cristal. El hombre vive en Córdoba. ¿Cómo andás, Martín? ¿Qué haces, Pablo? Bien. Martín Cristal es narrador, bueno, ha escrito artículos, relatos, y vimos un artículo tuyo sobre Ballard, en concreto sobre una novela. Sí, en el blog he estado leyendo, quisiera aclarar que no soy un experto en Ballard, ¿no? No, pero como lector, Claro, entusiasta. No soy un experto en nada, digamos. Pero sí, como lector he empezado a leer a Ballard relativamente hace poco, digamos, y he leído 3 o 4 libros de él, todos reseñados en el blog, en El Pez Volador. No sé cuál es el que te interesó. El Rascacielos es el que estuve leyendo, pero podemos hablar de Ballard. ¿Cómo empezaste, cómo te enganchaste con Ballard? Mira, yo me enganché, el primer libro que leí de Ballard fue su último libro de cuentos, que se llama Fiebre de Guerra. Es un libro que me parece extraordinario. Y me parece también una buena puerta de entrada, aunque parezca entrar por la puerta de atrás, digamos, ¿no? No importa, digo, porque cuando un escritor te deslumbra, uno después quiere agotarlo, ¿no? En general, Claro. ¿no? Yo soy de leer salteado de todas maneras, no soy muy sistemático en ese agotamiento, porque es como que quiero que me dure, ¿viste? El escritor, que me gusta. Entonces lo voy leyendo salteado, algunos libros que por ahí son demasiado famosos, por ahí ya uno tiene como demasiada información previa y tiende a leer para corroborar, y ese es el tipo de lectura, por ejemplo, no me copa mucho, ¿viste? Prefiero no saber tanto. ¿Cómo sería para corroborar que...? Y viste cuando, por ejemplo, a ver, recién escuché el final de lo que charlaban por ahí con Ramiro, y por ejemplo, Crash, yo vi primero la película. Claro, sí. Y Rascacielos, que es la novela esta que menciona, forma una trilogía con Crash y con otra novela más que se llama La Isla de Cemento. Sí, ¿Cómo? Ramiro justo habló de La Isla de Cemento un Ahí poco. está. Son una trilogía urbana, digamos, ¿no? Y de Ballard, del principio de los 70. Y bueno, he ido a los libros de La Isla de Cemento y de Rascacielos, de Crash, siento
por ejemplo, es el que he dejado para el final. Quizás lo lea, quizás no, pero en principio es como que mi impulso es leer los otros. Ese, al haber visto la película, no sé, sigo con el atavismo, ¿viste? De la necesidad de un argumento, ¿viste? Bueno, no, pero bueno, yo leí Crash y si bien es igual que la película, es muy, muy diferente, porque lo que yo noté en Crash es que hay como una apuesta poética de Ballard, es decir, es casi, te diría que es prosa poética, o sea, se habla de distintas formas, que es un recurso poético, hablar de distintas formas de decir lo mismo, decirlo 100 veces, 60 veces, digamos, que eso normalmente las novelas no suelen tenerlo, lo que suele tener es un valor alto en poesía, ¿no? Claro. Y aquí es una poesía en torno a la máquina, el auto, todas las partes del auto, todas las partes del ser humano, cómo se incrustan, en fin. Hay una cuestión de vincular el auto con el sexo, ¿no? Con el sexo explícito y con la cuestión erótica, muy fuerte. Sí, en un término más amplio, esa integración entre lo artificial y el cuerpo humano, digamos, él lo ha tomado desde muy temprano. Hay otro libro de cuentos de él que se llama El hombre imposible, que lo tradujo Souto. Sí, Marcial Souto, estuvimos hablando el lunes de bueno, es la persona con la que hay que hablar de Ballard. Sí, era amigo de Ballard. Claro, sí. Bueno, él en El hombre imposible, el cuento que le da el título al libro, digamos, reflexiona sobre la cirugía reparadora, ¿viste? Los trasplantes, la donación de órganos y la prolongación artificial de la vida, ¿no? Cambiando pedazos del cuerpo por prótesis y partes de otras personas, inclusive, ¿no? Trasplantes. Aquí en Crash se menciona, bueno, eso aparece muy bien en la película porque tiene que ver con el universo de Cronenberg, el tema de lo orgánico, el tema del cuerpo, cómo se puede ir cambiando en accidentes. Aquellos que tienen accidentes de autos tienen terribles cicatrices, y en este caso imagino un submundo donde la gente le fascina mostrar como si fueran cicatrices de batallas todas las cosas que tienen. Y ahí yo lo veía pensando, claro, esto está escrito en el 73, ¿no? Claro. Hay esa historia de esculpir el cuerpo, que si vemos ahora la moda que tenemos, digo, ¿no? El uso de... Claro, es casi una industria, digamos. De los tatuajes, de los piercing, de los extensiones, todo esto que estamos viendo que ya es moneda corriente ahora, él de alguna forma lo estaba previendo en el 70. Sí, así es. En esa trilogía urbana, y volviendo un poco a Rascacielos, digamos, ahí se puede ver un poco cómo opera por series, Ballard, pero también cómo opera en el sentido de una especie de exhaustividad temática, ¿no? Es como si uno cuando revisa la obra da la sensación de que el tipo iba como volteando muñeco temático, ¿no? Como si hubiera hecho una lista de los rasgos de la contemporaneidad más pura, y a partir de ahí hubiera empezado a tildar, ¿viste? Entonces voy a hacer una novela sobre los edificios, voy a hacer una novela sobre las rutas y los autos y las calles, pero después no me voy a quedar con eso, voy a hacer una novela sobre los shoppings, y voy a hacer una novela sobre los centros de vacaciones, y así. Siempre espacios urbanos que de alguna forma son sin pasado, ¿no? Son como nuevos y que tienen que ver con que las personas están ahí, digamos, no hay una catedral, no hay algo antiguo, sino que son todas cosas recién hechas sin terminar, de hecho. Y de cemento, y que la gente se tiene que adaptar a ellas. Sí, y siempre sin terminar, siempre hay algo que falta, ¿viste? La pileta está, pero todavía no tiene agua, cosas así, ¿no? Que bueno, en Rascacielos hay un lago artificial afuera del rascacielos. Bueno, contemos un poco quizás. Dale, sí. Es un edificio gigantesco que tiene hasta un jardín zoológico, tiene un montón de cosas. Es un edificio que tiene 40 pisos, tiene 20 ascensores, 1000 departamentos, bueno, y hay 2 plantas que tienen shopping, supermercados, servicios, escuelas, ¿no? Piletas de natación, que siempre son terribles en Ballard, ¿no? Las piletas de natación son siniestras, ¿no? Por lo desoladoras que resultan. Y bueno, es un edificio suburbano, o sea, un edificio que le permite a cierta clase acomodada de profesionales exitosos vivir fuera de Londres, una Londres que ya se ha vuelto insoportable. Es como una especie de country, digamos, a Van Lalet. Antes de que existieran los country, él los inventa de alguna forma. Exacto, ¿no? Y vos decís que en esa altura también hay 3 clases.
Claro, él estructura el edificio en función de las típicas clases sociales media, alta, media y baja, que incluso hasta hay un juego con los nombres de los protagonistas, porque los protagonistas son 3, uno de cada clase, digamos. Y lo que vive el edificio es una suerte, o sea, la anécdota es de la historia, digamos, de Rascacielos, es una concatenación de situaciones muy bien graduadas por Ballard, es magistral como el tipo pasa, para que parezca natural el traspaso de una a otra, con una concatenación de situaciones que llevan a una primitivización de la gente que vive ahí dentro, ¿no? Entra en un estado psicótico, ¿no? Que un poco es lo que él... está en casi todas las novelas, ¿no? Digamos, empieza a haber una especie de anomia social, por llamarlo de alguna forma, y la gente empieza a hacer cada uno la suya, y cada uno empieza a hacerse más agresivo, violento, y le tiene miedo al extraño, ¿no? Por la seguridad, el tema de la seguridad. Por eso te digo que el tipo vuelca eso, es como si esa mirada la volcara en los distintos espacios que él pudo relevar, lo cual tiene un gran valor, porque es como si lo mirás como un autor del género, yo creo que trasciende el género largamente, Ballard, sobre todo por la calidad de cómo escribe, digamos, ¿no? Y lo filoso de su pensamiento, digamos. Pero, digamos, si vos lo mirás estrictamente desde el género, es un autor que no ha querido ver tan lejos como otros que te hablaban de la conquista del espacio, ¿no? De la carrera espacial, la conquista del espacio, o que se iban al año 5000, ¿me entendés? Que era más típico de quizá de una ciencia ficción anterior, de unas décadas anteriores a la aparición de Ballard. Y queriendo ver más cerca, el tipo termina viendo, no digamos más lejos, pero termina viendo mejor, ¿entendés? El mundo que vivimos hoy es el mundo que vio él. Sí. Esto que decías vos recién, por ejemplo, de que él lo hace en todas las novelas, hay otra novela de él que yo la abandoné, confieso, porque se transforma un poco en un policial y eso no me interesó tanto, que es Noches de Cocaína. Pero en Noche de Cocaína uno empieza a ver que pasa lo mismo, digamos, el tipo va a ver a un hermano suyo que está viviendo en lo último de las localidades balnearias de Europa, ¿viste? Una localidad balnearia donde van los ricos a pasar el resto de su vida, donde no tenés que mover un dedo para hacer nada, qué sé yo, y bueno, pero va a sacar al hermano que salido de la nada ha incendiado una casa, ha matado gente, se encuentra en una situación, ¿entendés? Es como que el aburrimiento... Sí, bueno, ese es el tema del vacío existencial que provoca la sociedad de consumo, genera un aburrimiento existencial que, por otro lado, la clase media, la gente lo que hace es tratar de vivir aturdirse con entretenimientos, porque cuando están solos se aburren y son salados. Exactamente, eso es lo que le pasa. Y bueno, y Ballard está muy interesado en ese análisis. A veces... a mi entender, por lo menos en Rascacielos, hay un par de pasajes donde... La novela a mí me parece extraordinaria, más allá de lo que vaya a decir ahora, la novela me parece extraordinaria, pero hay un par de pasajes donde vos ves que al tipo le gana la necesidad de analizar lo que está, ¿no? Y incluso hay personajes que se largan con parrafadas tipo ensayísticas sobre lo que está pasando, que es una voz autorial puesta en los personajes. Sí, vos incluso mencionás que hay un personaje que es homosexual, que es como que va dando la interpretación. Sí, así es, exactamente. Hay uno en particular que cuando uno ya ha entendido como lector que la novela es una debacle de una sociedad hacia una psicosis y un primitivismo atroz, ¿no? ¿Qué quiero decir con primitivismo? Para el que no leyó la novela, bueno, los personajes empiezan a formar clanes, empiezan a delimitar territorios con barricadas, incluso hasta con olores, meando las cosas, bueno, es ya una cosa, ¿viste?, de las cavernas, digamos, ¿no? No sería como la naranja mecánica. Claro, pero cuando ya lo entendiste, cuando vos decís, bueno, en eso estamos... Sí. Entra este personaje a decirte, no, pero esto no es por primitivismo, y ya viste como que te quiere cambiar la bocha, pero un personaje salido de la nada te manda una explicación que te dice que no es el yo salvaje, es el yo post-freudiano sin inocencia, ¿no? O sea, el problema de... Dice, dañado por una excesiva indulgencia en el entrenamiento de las funciones del cuerpo, un destete tardío y padres afectuosos. Sin duda, una mezcla más peligrosa que aquella que nuestros antepasados victorianos tuvieron que soportar. Aquí todos han tenido infancias felices, sin excepción. Y sin embargo, han tenido infancias felices y sin embargo están furiosos. Ahí está. Quizás no les dieron la oportunidad de ser perversos. Claro.
Eso, ahí está, es lo que decías vos de esa clase media, ¿no? Los tipos tienen todo tan resuelto. Exacto, sí, que... sí. Todo tan masticado que necesitan para sentir la adrenalina. Hay que romper algo. Y eso es muy parecido a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y sí. Fíjate que en distintos estratos sociales. Acá en Argentina se puede haber dado también en la década de los 90, también por el mismo aburrimiento liberal, ¿viste? De la época del 1 a 1. También veías pelotudeces, gente que tiraba cosas o que rompía cosas porque sí, ¿me entendés? Sí, el famoso vandalismo o determinadas acciones que no tienen justificación, ¿no? Sí, Digamos, pero incluso en barrios de clase alta, media y alta, ¿viste? Sí. Chicos de clase media y alta que tienen incluso a nivel, digamos de gente proletaria o lumpenproletaria, el tema de estar persiguiendo cuestiones de consumismo, ¿no? Que son inalcanzables, claro. ¿No? Pero igual, ¿no? Yo que sé, el último celular, el último... En fin, Martín Cristal, me terminó el programa. Bueno. Y me recontra entusiasmé, pero se me termina el programa. Te tengo que dar gracias por tu participación y aparte está bueno acercar la mirada del lector, ¿no? Del lector entusiasta. Eso es lo que queremos acá, ¿no? Bueno, cuando quieran otra vez, aquí estamos. Dale, te mando un abrazo y saludo a la gente de Córdoba. Otro, que anden bien. Amigos, simplemente antes de ir, se terminó la máquina de pensar, decirles que Enrique Strásula va a presentar Pepe Corvina, la edición 40 aniversario, en el Expreso Positos, ahí en Juan Benito Blanco y Avenida Brasil. Va a ser esto el jueves a las 19:30, es un encuentro imperdible con entrada libre. Si quieren ir a verlo a Enrique Strásulas, el jueves 19:30 en el Expreso Posito, Juan Benito Blanco y Avenida Brasil. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy, pero muy bien.